El siguiente contenido detalla crímenes reales y eventos perturbadores. La narrativa se basa en hechos documentados y testimonios oficiales. Se recomienda discreción al oyente. La mayoría de los seres humanos poseen un freno biológico, un instinto primario que nos impide dañar a nuestra propia especie. Para la psicología, este muro se llama empatía afectiva. Es lo que nos hace apartar la mirada ante el dolor ajeno. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre decide, deliberadamente, demoler ese muro? ¿Qué pasa cuando el entrenamiento convierte el asesinato en una tarea administrativa? ¿Qué ocurre cuando la tecnología se convierte en el cincel que esculpe a un monstruo? Noruega, 2011. En una habitación en penumbras, Anders Breivik no está jugando para divertirse. Está operando su propia psique. Está borrando la frontera entre el píxel y la carne. Bienvenidos a un análisis profundo sobre la deshumanización programada. Hoy, en Archivo Abierto, la preparación del lobo. Analizaremos cómo un ciudadano aparentemente ordinario se convirtió en el autor de la mayor masacre en suelo noruego desde la Segunda Guerra Mundial. Para entender el 22 de julio, debemos retroceder 5 años. En 2006, un joven de 27 años, de apariencia impecable, cutis cuidada y modales educados, toma una decisión que para muchos sería el símbolo de un fracaso personal. Se muda de regreso a la habitación de su infancia, en el pequeño apartamento de su madre en un barrio acomodado de Oslo. Durante los siguientes años, Breivik desaparece del radar social. El mundo exterior, con sus interacciones complejas y sus rechazos, deja de existir. Su realidad se reduce a un monitor de 24 pulgadas, una silla ergonómica y una conexión a internet de alta velocidad que le sirve como cordón umbilical con una subcultura de odio. Es aquí donde la narrativa del gamer violento suele simplificarse erróneamente en los medios de comunicación. Pero la realidad es mucho más técnica y aterradora. Breivik no era un adicto al juego en el sentido recreativo. Era un ermitaño del odio. Pasaba hasta 16 horas diarias sumergido en World of Warcraft. Pero no se equivoquen. No buscaba la fantasía de los dragones o la magia. Buscaba la estructura de mando. Describiría después cómo este juego le permitía practicar la jerarquía militar, la paciencia extrema y la repetición de misiones monótonas sin que su voluntad flaqueara. Estaba entrenando su mente para soportar el aburrimiento mortal de la logística que requiere un atentado de gran escala. Estaba aprendiendo a ser un engranaje en su propia maquinaria de guerra. Pero el entrenamiento táctico real, el que permitió que un solo hombre doblegara a una nación entera, vino de Call of Duty Modern Warfare 2. Anders escribió con orgullo en sus bitácoras que este software era un simulador de entrenamiento militar de bajo costo. ¿Qué estaba entrenando exactamente frente a esa pantalla? La respuesta es escalofriante. La adquisición de objetivos bajo estrés. El ojo humano, por naturaleza y evolución, se resiste a fijarse en el rostro de otra persona
con la intención de dañarla. El cerebro duda. Hay un milisegundo de parálisis moral. Al repetir el gesto miles de veces en la pantalla digital, al usar las miras holográficas que luego compraría para sus rifles reales, Breivik estaba creando un atajo neuronal. Estaba mecanizando el acto de matar hasta despojarlo de su carga emocional. El problema no es el juego. Es que usó el juego para desensibilizarse. Para su cerebro, alinear a una persona en una mira telescópica se volvió un proceso técnico, privado de moralidad y de humanidad. Él no estaba disparando a niños. En su imaginación, estaba completando un nivel. Estaba optimizando su rendimiento. Estaba, en sus propias palabras, borrando el software de la empatía, de su sistema operativo mental. En 2009, el simulacro se trasladó finalmente al mundo físico, a la materia tangible. Breivik alquiló una granja aislada en la localidad de Asta, bajo el nombre Breivik Geofranc. Para sus vecinos, era un agricultor excéntrico y solitario. Para él, la granja era un laboratorio de balística y química. 6 toneladas de fertilizante a base de nitrato de amonio, litros de combustible, componentes comprados meticulosamente a través de empresas fantasmas. El mundo veía a un granjero. La realidad era que el agricultor estaba fabricando una bomba de 950 kilos en su granero, mezclando los componentes con la misma precisión con la que configuraba sus personajes virtuales. Durante este periodo de aislamiento en la granja, llevó su cuerpo al límite. Consumía cócteles de esteroides y efedrina para aumentar su agresividad y su resistencia física. No quería ser un hombre, quería ser una herramienta de precisión. Pasaba las noches redactando un manifiesto de 1500 páginas. Un documento delirante donde se autoproclamaba caballero templario y salvador de Occidente. El aislamiento total había terminado de fracturar su conexión con la realidad compartida, sustituyéndola por una narrativa de guerra donde él era el único protagonista legítimo. Cada detalle estaba calculado, desde la elección del uniforme de policía falso, comprado pieza a pieza en internet, hasta la modificación legal de sus armas de fuego. Utilizó un rifle Ruger Mini 14 y una pistola Glock, herramientas que había aprendido a manejar, en teoría, tras miles de horas en simulación. La granja no era un negocio agrícola, era el hangar donde preparaba su lanzamiento final hacia la infamia. El 22 de julio de 2011, tras años de preparación silenciosa, Anders Breivik se puso su disfraz de autoridad y cargó su furgoneta blanca. Condujo hacia el centro gubernamental de Oslo con la misma frialdad con la que un empleado va a su oficina un lunes por la mañana. No había dudas, no había temblores en sus manos. Estacionó el vehículo cargado de explosivos frente a la torre del primer ministro y se alejó caminando, fundiéndose con la multitud. El suelo estaba a punto de temblar con una fuerza que Noruega no recordaba, pero la explosión, con todo su caos y destrucción, fue solo la distracción inicial. El verdadero horror
el plan maestro que había perfeccionado en su habitación de infancia y en su granja solitaria, estaba a punto de desembarcar en una pequeña y tranquila isla llamada Utoya. Pero esa historia, de cómo el lobo entró en el redil, la contaremos en nuestro próximo episodio. Gracias por escuchar la primera parte de este archivo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y te espero la semana que viene con la segunda parte. Gracias y hasta la próxima.